No, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Efectivamente, yo hago parte de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, que es la federación de organizaciones ambientalistas más grande del mundo, con presencia en 73 países. Hoy voy a intentar abordar en 10 minutos este complejo tema de la deforestación y los incendios forestales en la Amazonía colombiana, agradeciendo también las presentaciones previas, la invitación y sobre todo que se hagan este tipo de espacios, que pensemos colectivamente soluciones estructurales para un problema estructural. Bueno, inicialmente yo quisiera recordar algunos datos sobre deforestación específicamente en la Amazonía colombiana, porque junto con la región del Pacífico, una de las 5 bioregiones de Colombia, es la más deforestada en los últimos 20 años. Sin embargo, las diferencias entre la deforestación en la Amazonía y en el Pacífico son enormes. En la Amazonía colombiana se han perdido cerca de 2.700.000 hectáreas en 18 años, de acuerdo al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, una entidad adscrita al Sistema Nacional Ambiental. Muchas veces estas hectáreas no nos dicen nada y tendemos a cifrar, como nos decía Pablo, estos dramas para tantas formas de vida que encubre la deforestación y los incendios forestales en meras cifras. Pero este tamaño equivaldría a decir 57 veces La Paz o 21 veces Río de Janeiro, todo en llamas durante estos 18 años. Y con la inmensa biodiversidad que tiene la Amazonía, estamos hablando de alrededor de 18.000 árboles por hectáreas, de más o menos 600 especies distintas, de cientos de mamíferos, de miles de insectos que están viendo sus vidas truncadas por el fuego y por el desmonte de selvas. En el 2018, en la Amazonía se concentraron los 13 principales núcleos de deforestación, que equivalían al 70% de la deforestación total. En el 2019, este porcentaje fue del 62% de la deforestación, que equivalían a 73.000 hectáreas. Sin embargo, algo doloroso y valioso para mirar es que los puntos de calor aumentaron dramáticamente entre el 2019 y el 2020. En este periodo que les estoy indicando de 2019, se identificaron del 1 de marzo al 9 de junio 688 puntos de calor. El año siguiente, en apenas 4 meses, que corresponden justamente a la temporada seca de la Amazonía en Colombia, es decir, donde se alborotan las quemas, fueron deforestadas 75.000 hectáreas. Es decir, solo en 4 meses se desmontó más de lo que se había desmontado en todo el año anterior. Y los puntos de calor aumentaron en ese mismo periodo de 688 con relación al año anterior a 13.092. Es decir, fue un aumento exponencial que se dio sobre todo por la atención que se le dio a la pandemia desde Colombia. En el mapa, en la parte inferior, pueden ver cuáles son los núcleos de deforestación que se han mantenido activos en los últimos 3 años en la Amazonía y que corresponden también en muchos lados a zonas protegidas. Ahora vamos a abordar un poco más esto. Y además es sobre todo en la zona de transición entre los Andes y la Amazonía. Son unos corredores biológicos de miles, de millones de años que se están perdiendo por la deforestación y los incendios forestales. Como les había indicado previamente, la temporada seca en Colombia es de octubre a marzo, viéndose con mayor intensidad los incendios entre los meses de febrero y marzo. Desde el 2016 se está utilizando un sensor distinto al que se usó hasta ese momento y que ha permitido ver con mayor precisión los puntos de calor, que no son necesariamente incendios, pero que son muy cercanos al incendio y probablemente terminen en ellos, y también las cicatrices de incendios. Vemos, por ejemplo, entonces, cómo el año que más se ha quemado
en los años recientes la Amazonía fue justamente el 2020, donde 31.288 hectáreas fueron identificadas como, perdón, donde fueron identificados 31.288 puntos de calor activos en la Amazonía colombiana. Esto equivale a un aumento significativo con el año previo y se vio intensificado porque se vio la negativa de los militares a atender los incendios forestales, a que la gente ni siquiera podía estarlos parando porque estábamos en pleno confinamiento y fueron unas denuncias muy fuertes el año pasado y este también parece que van a ser significativas, pero no tanto como el año pasado, como decía Pablo, donde Colombia fue el sexto país con mayor pérdida de bosques tropicales a nivel mundial. Esta caricatura la ponemos justamente para indicar, bueno, ¿y quiénes están beneficiando con esto? Eh, Al igual que ocurre en Bolivia y en Paraguay, uno de los mayores motores que hay para la deforestación y los incendios forestales en Colombia es la ganadería. Investigadores de Fedesarrollo calculan en un 60% el porcentaje de hectáreas que son primero tumbadas y luego quemadas para dar paso a pastizales. Y esto tiene un problema de una tradición institucional de vieja data que apenas fue desmontada con el acuerdo de paz en 2017, donde se exigía para adjudicar un baldío, según entiendo en Brasil ocurrió de forma similar en la Amazonía, que fuera desmontado 2/3 del mismo. Con el acuerdo de paz se reconoce la función ecológica de la propiedad y no se exige para adjudicar que se deforeste el predio. Además, esto tenía unos incentivos económicos por mostrar que se estaba aprovechando la tierra, que se estaba eh, llegando a territorios donde el Estado necesitaba además llegar. Esto, al igual de lo que dice Pablo, está muy relacionado en Colombia con el acaparamiento de la tierra. Y esta expansión de la ganadería también tiene unos efectos o unas relaciones bastante interesantes y dicientes con la desigualdad en la tenencia de la tierra que hay en Colombia, que hasta hoy es el país más desigual en la tenencia de la tierra, con un índice de Gini de 0,87, es decir, muy cercano a 1. Y en los últimos años esta tendencia ha venido concentrándose cada vez más. 4% de los propietarios tienen actualmente el 62% de la tierra. Esta tendencia hace 20 años era que ese mismo 4% de propietarios tenían el 32% de la tierra. Entonces, también toda la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria, fundamentalmente para ganadería, está muy relacionada con el acaparamiento de tierras en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental a este tema? Evidentemente no ha sido la implementación de la reforma agraria integral, que es el punto 1 del acuerdo de paz, sino que ha continuado en un cóctel muy complejo de criminalización del campesinado, de lucha contra el narcotráfico, de involucrar también en ese espacio la lucha contra la crisis climática y la lucha contra la deforestación, desde estrategias punitivas, desde estrategias militares y judiciales. Así fue lanzado en el 2019 la llamada estrategia, operación o campaña Artemisa, que tiene énfasis en las áreas protegidas del Sistema Nacional Ambiental y que en estos momentos lo que busca es que el 10% de los soldados de Colombia, que están además tan involucrados en casos de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de lo que aquí se ha llamado falsos positivos, que es hacer pasar civiles como guerrilleros, son quienes supuestamente se están encargando de cuidar las selvas de este país y sobre todo la Amazonía, a lo cual se oponen evidentemente muchísimas organizaciones de derechos humanos y organizaciones locales. O la otra alternativa que ha planteado el gobierno son falsas soluciones de financiarización de la naturaleza, como proyectos de reducción de emisiones por degradación y deforestación y otros. Lo que nosotros podemos concluir es que en Colombia la deforestación está muy
imbricada con el poder político y es un problema complejo donde distintas variables como narcotráfico, ganadería, acaparamiento de tierras deben ser tenidas en cuenta. Como estaba indicando ahora la compañera Irma de Brasil, pues no es un problema de simplemente sembrar árboles, pero también tenemos que tener en cuenta incluso algunos datos gubernamentales donde hablan cómo la tenencia de la tierra, el uso de la tierra en el país afecta la vulnerabilidad de los sectores más vulnerables. Y esto se me escapó decirlo ahora, y es el factor del 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Por eso se requieren unas miradas complejas, unas estrategias estructurales, como está planteando Pablo, y que no eludan las injusticias sociales, históricas, estructurales que tiene el país. Parte de esto puede pasar por un catastro multipropósito, donde, por ejemplo, se prohíban actividades empresariales en zonas que fueron deforestadas hace 5 o 10 años, delimitar un periodo de tiempo. También se está hablando de la trazabilidad de los animales que están en áreas protegidas, que están bajo una presión inmensa. Y por supuesto, hay que cambiar la matriz económica y la raíz del sistema político colombiano que ve la tierra como una fuente de poder y no realmente como una fuente de valor agregado. Muchísimas gracias.